Hola, el tema de hoy es teorema de Pitágoras y de Tales, y en este caso pues comenzaremos por el teorema de Pitágoras, el cual pues ya deberíamos de estar más o menos familiarizados con él, dado que pues es un tema que a menudo se repite. Entonces, para empezar, el teorema de Pitágoras aplica únicamente para triángulos que son rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, que usualmente se simboliza con este cuadrito que tenemos aquí. Cuando un triángulo tiene 90 grados, un ángulo de 90 grados, se pone ese triangulito. Y bueno, para el triángulo rectángulo, pues usualmente tenemos tres lados que son A, B y C. Y al lado A y al lado B usualmente se le llama catetos. En lugar de lados le llamamos catetos. Y al lado C le llamamos hipotenusa. Que la hipotenusa pues lo vamos a entender como el lado más largo de un triángulo, rectángulo en este caso. Y bueno, el teorema de Pitágoras pues es sencillo, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que está representada como C, es igual a la suma de los catetos, pero también elevados al cuadrado. Es decir, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Ese sencillamente es el teorema de Pitágoras. Y bueno, unos ejemplos para comprender más el teorema de Pitágoras podrían ser los siguientes. En este caso, para el primer ejemplo, nos dice que tenemos un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades. Y debemos comprobar o demostrar que ese es un triángulo rectángulo. Ok, entonces, a ver, tengo el triángulo que de momento todavía no sé si es o no es rectángulo y me dan algunas medidas, ¿no? En este caso sería 3, 4 y 5. Obviamente el 5 lo pongo pues donde dibujé el lado más largo, porque si no, no tendría sentido la figura. Y más o menos así está nuestro triángulo que hemos esbozado. Ajá. Y entonces, si es rectángulo, se tiene que cumplir que la hipotenusa, que nosotros ya sabemos que es el lado más largo de un triángulo, en este caso pues es 5 obviamente porque es el número más grande. La hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los catetos, pero también elevadas al cuadrado. Esa es la condición para que sea un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, esta ecuación se va a cumplir. Es decir, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha me tiene que dar el mismo valor, ¿no? Un ejemplo antes de que lo resolvamos, pues 15 del lado izquierdo y 15 del lado derecho. Si da eso, es un triángulo rectángulo. Si da una medida diferente, pues no es rectángulo porque no se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a comprobarlo. En este caso, nosotros tenemos aquí pues 5 al cuadrado, que 5 al cuadrado pues es 25, es 5 por 5, y del otro lado tenemos 3 al cuadrado que es 9 y 4 al cuadrado que es 16. En este caso 9 más 16 es igual a 25, entonces tengo 25 del lado izquierdo y tengo 25 del lado derecho, entonces podemos concluir que es un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces ese es el primer ejemplo y vamos ahora con un segundo ejemplo en donde me dicen que tengo una escalera de pintor en la que se forma un triángulo isósceles. La distancia entre las bases es de 1 metro y los lados iguales miden 1 metro con 40 centímetros o 1.40 metros. Determina la altura de la escalera. Vale, entonces aquí ya tenemos el dibujito de más o menos cómo se ve la escalera de pintor. Y en este caso vemos también o nos dicen que forma un triángulo isósceles. Entonces tenemos nosotros que recordar que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados iguales y uno diferente, ¿no? Que en este caso sería la base. Entonces tenemos este triángulo isósceles. Y este triángulo isósceles, si lo partimos exactamente por la mitad, pues encontramos lo que es su altura. Pero además de encontrar su altura, lo voy a dibujar por acá. Aquí está la altura. Como lo estamos partiendo exactamente a la mitad, pues se genera este triángulo que tiene aquí una escuadra, un ángulo de 90 grados. Entonces eso es súper importante porque, a ver, vamos a tener que aquí es 1.4. Aquí es 1.4 y todo esto pues hace un metro, ¿no? Entonces al partirlo a la mitad y observar solo la parte
de la derecha, observo que se genera justamente pues lo que estamos viendo aquí, el tema de triángulos rectángulos, ¿no? El tema de Pitágoras. Se forma un triángulo rectángulo y entonces me quedo con esta figura en donde tengo este cateto, que es la altura, este cateto que es la base, que es la mitad de lo que originalmente tenía. Si tenía 1 metro, pues ahora tengo 0.5 metros. Y tengo esta parte que es la hipotenusa, porque es el lado más largo del triángulo, que es 1.4. Ajá, y vean que aquí mi incógnita es saber cuánto vale la altura, cuánto vale h. Entonces la ecuación que uno podría plantear sería la siguiente. Yo sé que la hipotenusa al cuadrado, que es 1.4 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, pero también al cuadrado, es decir, h al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y aquí mi incógnita es cuánto vale h. Entonces la despejamos. Para despejar h me estorba el cuadrado, pero también me estorba el 0.5 que está sumando. Entonces ese es el primer valor que paso del otro lado, pero en este caso restando, me queda así, 1.4 al cuadrado menos 0.5 al cuadrado, y eso es igual a la altura al cuadrado. Ahora, ¿cómo quito el cuadrado? Pues con la operación contraria, ¿no? Que en este caso, pues es la raíz cuadrada. Y ya me queda h despejado. Y aquí, bueno, pues podemos aplicar una propiedad de las matemáticas que se llama reflexión, en donde en lugar de poner la h al final, la pongo al principio, pero es el único cambio que estoy haciendo, nada más para que se vea más estético, más bonito, ¿no? Y bueno, ese cálculo pues ya lo podemos hacer en la calculadora, lo podemos hacer poco a poco. Entonces, en este caso, pues yo decido hacerlo en la calculadora en un solo movimiento. Eso pues es válido. Entonces sería 1.4 al cuadrado menos 0.5 al cuadrado. Y eso me da un total de 1.3 o 1.307. Y en este caso, como pues estamos hablando de unidades de medida, si las unidades originales estaban en metros, entonces esta altura también va a estar en metros. Y esa sería la respuesta a el ejercicio que tenemos o el ejemplo que tenemos para teorema de Pitágoras. Entonces, como ven, teorema de Pitágoras es sencillo, nada más tengan ahí cuidado con el álgebra, en donde por ejemplo vean que pasamos aquí el 0.5 que estaba sumando, lo pasamos restando y ya nos quedamos con esta ecuación, y lo que está al cuadrado lo pasamos como raíz. Esas serían las únicas áreas en las que tendrían que tener cuidado.